Bienvenido, gracias por acompañarnos. Este es un día muy especial para el cristianismo. Yo siempre lo he dicho que en ocasiones la Semana Santa la tomamos para descansar, para salir de vacaciones, para estar con la familia y nos olvidamos de ir a la iglesia. Pero el domingo de resurrección es un domingo súper importante para todo el cristianismo, porque es cuando Jesús resucitó. ¿Y qué otra cosa podemos celebrar más que la resurrección? La Navidad es el nacimiento de Jesús, pero no había sucedido nada. El Viernes Santo, que muchos lo toman como el día cúspide, es el día que crucificaron a Jesús, es cierto, es el día que Jesús murió, claro también, pero dicen las Escrituras que si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Es por eso que el domingo de resurrección para los cristianos debe de ser fundamental. Te doy las gracias por acompañarnos. Soy el pastor Arturo Guzmán Contreras de la Iglesia Bautista Fe, Amor y Esperanza de Cancún, Quintana Roo. Esta mañana tenemos un mensaje especial porque, como decía en la introducción, es el domingo de resurrección. Quiero que vayamos a un área de la Biblia donde vamos a tomar la enseñanza. Es quizá para muchos no puede ser, no sea el clásico, la clásica enseñanza de la resurrección, de cuando los discípulos se encontraron con Jesús y constataron la resurrección. Este es de un poquito después, pero es un motivo de la resurrección. ¿Para qué resucitó Jesús? ¿Te has preguntado? Porque es más que religión, es más que una simple escena religiosa donde todos creemos que resucitó y ahí se acaba todo. No, la resurrección tiene enseñanzas. La primera es que gracias a la resurrección podemos constatar que Jesús realmente es el Salvador, pero que también gracias a la resurrección Dios estuvo dándole la certificación a Jesús de que Él era el Salvador. Y con la resurrección nosotros constatamos que nuestra salvación es válida. Pero también podemos aplicar la resurrección a nuestra vida cotidiana. El sermón de esta mañana lo he titulado Resurrección es restauración. Y vamos a ir al libro de Juan a estudiar esta parte que te estaba diciendo. Vamos a leer Juan 21, los versículos del 1 al 14. Y lo voy a leer, dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed.
y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Te voy a pedir que me acompañes con una oración. Señor, en el nombre de Jesús, queremos ponernos en tus manos. Queremos pedirte, Señor, que nos enseñes, que nos hables, que nos ayudes a reflexionar, que nos ayudes a meditar acerca de la resurrección, para que nosotros en estos tiempos que estamos viviendo ahora podamos tener una aplicación práctica, que podamos enseñarnos cómo tu palabra se puede aplicar a la vida cotidiana y en especial a estos tiempos que estamos viviendo, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, pues decía, Jesús resucitó. Después Jesús de resucitar apareció en diferentes episodios a los discípulos. Aquí en el Evangelio de Juan, justo en lo que acabamos de leer en el versículo 14, dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cabe hacer una aclaración aquí. Era la tercera vez que se manifestaba a sus discípulos cuando los discípulos estaban reunidos, porque vamos a encontrar otras partes donde se apareció a una persona o a dos, pero esta era la tercera en que estaban los discípulos reunidos y él se aparecía. Y quiero que meditemos en la palabra resucitar. La palabra resucitar que se usa aquí en el original griego es la palabra egeiro, que significa hacer despertar, restaurar, ponerse de pie, incluso también se interpreta como ponerse fuera de la cama. O sea, quiere decir que el resucitar es un despertar de estar en una situación de algo como dormido. Metafóricamente podríamos decir entonces que no solamente Jesús resucitó, sino que también los discípulos habían muerto cuando Jesús fue crucificado. Y ahora también ellos estaban resucitando, estaban siendo restaurados, estaban despertando nuevamente, estaban poniéndose de pie, porque si recordamos, los discípulos estaban como perdidos. Una vez que Jesús fue apresado, los discípulos huyeron. Solamente Juan narra todo lo que sucedió después porque fue el único que fue tras de Jesús. Fue el único de los discípulos que constató cada situación que Jesús tuvo que sufrir. Y es entonces cuando nosotros podemos ver que Juan recopila todas estas enseñanzas y sin embargo los discípulos no aparecen, no se ven. Vuelven a aparecer hasta que Jesús resucita. Y es aquí donde quiero que aprendamos. Es aquí donde quiero que vayamos juntos a las enseñanzas. Nosotros como discípulos de Jesús también en otro tiempo vivíamos como muertos. En otro tiempo vivíamos en oscuridad. En otro tiempo vivíamos automáticamente. Pero ahora mismo, a lo mejor después de todas estas situaciones que estamos viviendo, podríamos decir que caímos en un adormilamiento. Quizá como los discípulos que estaban temerosos cuando a Jesús lo apresaron, nosotros ahora estamos temerosos en el sentido de qué va a suceder. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, con mi trabajo? Y aquí es donde quiero que meditemos y por eso es que fui a esta parte de la Biblia, porque aquí hay una enseñanza directa con el trabajo.
Déjame decirte, la primera enseñanza que encuentro es que para resucitar hay que morir para poder restaurar nuestro trabajo. Tengo que morir a mis formas, tengo que morir a mis maneras de hacer las cosas. Fíjense, voy a leer el versículo 3 de Juan 21. Dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Fíjate, vamos a meditar en eso. Habían dejado el oficio de pescadores para seguir a Jesús. Ahora que habían apresado a Jesús y que Jesús había sido crucificado y había muerto, ellos estaban buscando retomar su vida. Ahora estaban retomando su antigua ocupación y lo estaban haciendo a su propia manera. Lo estaban haciendo como ellos sabían hacerlo, pero no habían pedido dirección a Dios. ¿Acaso habían olvidado todo lo que vivieron con Jesús? ¿Todos los milagros que le vieron hacer? El resultado de hacer las cosas a su manera es que no pescaron nada. Así como nosotros, hay épocas en las que no logramos nada por más que nos esforcemos. Hoy estamos en una etapa donde no hay pesca. La gente está, después de un tiempo de estar tranquila, saliendo nuevamente a las calles. En cuestión de trabajo, hay personas que ahora están ofreciendo sus servicios a través de las redes sociales. Te lo llevo a tu casa. Pero hay personas que se están atreviendo incluso a poner un puesto en la puerta de su casa. ¿Qué están haciendo? Después de que pasó esta situación, como que se están acomodando y empezando a volver a hacer las cosas, volviendo a su trabajo, volviendo a buscar un ingreso económico. Claro, quien no tiene un sustento, quien no tiene un salario, está buscando de qué manera hacerse recursos. Pero ¿estamos buscando a Dios? ¿Le estamos preguntando a Dios cómo hacer las cosas? ¿O después nos vamos a lamentar? Porque ¿qué va a pasar cuando las personas, como estos discípulos, que no pescaron nada, no vendan nada? O peor, se contagien de la enfermedad a la que estamos tratando de combatir. Es por eso que necesito morir a mis formas para hacerlo a la manera de Dios. Pero también tengo que morir a mi ego. Tengo que escuchar a otros cómo hacer las cosas. Tengo que pedir dirección, pero en especial a Dios. Fíjate, dice el siguiente versículo. Ahora voy a leer los versículos del 4 al 6 a la primera parte. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Quiénes eran los expertos en la pesca? Los discípulos eran pescadores expertos. Quizá después de 3 años habían perdido un poco de práctica, pero no al grado de que como que cualquier persona que venga me va a dar un consejo y yo voy a saber hacer las cosas. Dependiendo de quién viene el consejo, es si va a funcionar o no va a funcionar. Por eso, cuando las cosas no están saliendo bien, debemos estar dispuestos a cambiar. Debemos estar dispuestos a escuchar. Debemos estar dispuestos a experimentar cosas nuevas, pero también dispuestos
a obedecer. Pero como dije, no a cualquier persona. No al primero que se te pare enfrente. No al primero que te diga, sí, haz lo que tú quieras, todo va a estar bien. Tenemos que buscar a Dios. Porque, ¿sabes? Tenemos que morir para resucitar, para poder restaurarnos. Jesús nos conoce y por eso se hace presente en estas circunstancias. Fíjate, imagínate a los discípulos cuando venían de regreso, después de haber toda la noche intentado pescar, estaba por amanecer y no traían nada. ¿Cómo venían de ánimo? Seguramente venían desanimados. Pero somos más abiertos al Señor justamente cuando estamos desanimados, cuando estamos frustrados, cuando estamos rendidos, cuando estamos perdidos. Dice la Biblia que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre. ¿Por qué Dios permite esta situación que estamos viviendo nosotros? Ya lo hemos dicho, Dios no la mandó. El poder de Dios pudiera detenerla, pudiera eliminarla. ¿Por qué Dios está permitiendo que suceda todo esto? Porque, ¿sabes? Dios conoce al hombre y sabe que cuando está lleno de ego, no escucha. Pero cuando el hombre tiene desánimo, se siente frustrado, está rendido y se siente perdido, va a escuchar, se va a acercar a Dios y va a decir, sí, Señor, dime qué quieres que yo haga. Hoy podemos reconocer que hay incertidumbre en el trabajo. Algunos ya lo perdieron. Otros saben que lo tienen, pero tienen inseguridad porque se preguntan, ¿hasta cuándo mi empresa va a aguantar a seguirme pagando? ¿Hasta cuándo la empresa va a seguirme depositando mi quincena o la mitad de mi quincena o lo que me esté pagando? ¿O cuántos que están yendo a trabajar están diciendo, ¿hasta cuándo me van a decir ya no más? Hay incertidumbre. Por eso necesitamos buscar a Dios. Si Dios permite esta situación es porque quiere que muéramos a nosotros mismos y resucitemos en su poder. Esto quiero tomarlo como pie para la siguiente enseñanza. Para resucitar hay que morir para restaurar la abundancia. ¿Sí? Lo escuchaste bien. Para restaurar la abundancia. En otras enseñanzas he hablado que abundancia es tener más de lo que necesito. Si tú necesitas para vivir 200 pesos al día, poniendo un ejemplo, y tú tienes 220 pesos, tienes abundancia. Pero hoy no tienes ni los 20 pesos extra. A lo mejor no tienes ni siquiera los 200 pesos. Pero sabes, Dios quiere restaurar la abundancia. Esos extras que tú tenías, Dios quiere restaurarlos también. Pero para eso debo morir y reconocer a Jesús. Mira, volvamos a los pasajes bíblicos, a lo que estamos estudiando. Ahora voy a leer de la segunda parte del versículo 6 al versículo 7. Entonces la echaron. ¿Recuerdas que este Jesús, que los discípulos no sabían que era Jesús, les dijo que echaran las redes del lado derecho? Ellos obedecieron. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar.
no basta mi esfuerzo, no basta mi capacidad, no bastan mis recursos. Estos hombres hicieron un gran esfuerzo para ir a pescar. Estos hombres tenían mucha capacidad. Pedro puso una barca, puso su capacidad, sus recursos, y sin embargo no pescaron nada. Cuando fueron y echaron la red del lado derecho y ya no la podían sacar de tantos peces, reconocieron que ese hombre era Jesús. Que Jesús era el que tenía el poder y que determinaba lo que estaban obteniendo. Por eso cuando yo reconozco que es el poder de Jesús el que determina lo que obtengo, y que cuando Jesús da, no solo da lo necesario, sino lo da en abundancia, entonces Dios va a bendecir mi trabajo, va a bendecir mi esfuerzo. Y es cuando va a venir nuevamente la abundancia a mi vida. Entonces, si tú quieres restauración, si tú quieres que la abundancia se restaure en tu vida, debes morir y rendirte ante Jesús. Ahora te voy a leer los versículos del 8 al 10. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Con esta escena podemos ver el recordatorio de la multiplicación de los peces de la que nos habla Juan 6. Jesús les recuerda a estos discípulos suyos que tiene el poder para crear algo de la nada, que cuando se trata de compartir, Él multiplica, porque la abundancia de Jesús no es para acaparar, es para compartir. Por eso, si tú quieres abundancia, ríndete ante Jesús. Ríndete ante lo que Jesús quiere hacer en tu vida y para lo que Jesús quiere usar tu vida. Porque déjame decirte algo, si Jesús va a restaurar tu abundancia, no va a ser para que acumules. No va a ser para que tú tengas grandes riquezas. Quizá Jesús sí quiere que tú tengas una mejor casa, un mejor coche, que vivas mejor de lo que estás viviendo hoy. Sí, Jesús no está peleado con eso. Pero principalmente, Jesús quiere que de lo que te da, tú lo compartas. Y hoy estamos viviendo un tiempo donde tenemos que solidarizarnos con las personas. Si tú me has estado siguiendo a través de estas transmisiones, ya me has escuchado decirlo. Nosotros los cristianos tenemos que compartir lo que tenemos. Tenemos que ver por las personas que no tienen. Eso es ser iglesia. Porque la iglesia no solamente es para reunirnos y sentirnos bien, que es importante. La iglesia también es para apoyarnos entre nosotros, pero también ir más allá y apoyar a las personas que no son parte de nuestra iglesia, incluso personas que no creen en Jesucristo, y poderles ayudar en sus necesidades. Fíjate, estos discípulos tenían que compartir con el resto de los discípulos, con el grupo que se mantenía unido. Y el libro de los Hechos dice que eran 120 discípulos, 120 personas. Entonces esta pesca no era solamente para ellos, no era solamente para que ellos dijeran: wow, cuánto juntamos, vamos a venderlo y tenemos más dinero y tenemos en qué gastar. Jesús multiplicó para que lo fueran a
compartir con el resto de los discípulos. Por eso también tengo que morir y admirarme de la restauración de Jesús. El versículo 11 dice: subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Quiero que meditemos en esto. Cuando Jesús fue crucificado, los apóstoles pensaron que todo había acabado. No solo el camino que habían emprendido con Jesús iba a terminar o había terminado, estaba incluido su futuro económico. Al sentirse frustrados por la nula pesca que habían emprendido con sus propias fuerzas, ahora, en contraste, estaban admirados no solo por la provisión, sino por la abundancia que el Señor les estaba dando. Si eran 120 integrantes los de la iglesia, les bastaba con 120 peces. Uno por seguidor. O podríamos decirlo, uno por familia. En cambio, había 153. Y eso es abundancia. Si la iglesia tenía suficiente, si los discípulos que se reunían tenían suficiente, ¿por qué Jesús les dio 33 más? Porque seguramente había gente que no pertenecía a este grupo que necesitaba alimento. Cuando tú estés dispuesto a morir a ti mismo, a tus deseos, a tu egoísmo, Jesús se va a manifestar y va a restaurar la abundancia que te estaba dando. Tenemos que atrevernos, tenemos que ir más allá de lo que nosotros podemos hacer con nuestras propias manos. Último punto. El último punto que vamos a tocar es que también tengo que morir para restaurar mi mesa. Vamos a Juan 21, ahora los versículos 12 al 14. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y asimismo el pescado. Tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Fíjate, con esta acción Jesús nos enseña a compartir. Es parte de lo que estábamos hablando, pero a pesar de restaurar su trabajo y la abundancia, Él les da alimento. No escuchamos que Jesús les diga: ya les di su porción, ahora ustedes cocinen su propio pescado. Simplemente Jesús quiere compartir ese tiempo con sus discípulos. Cuando todo este encierro termine, habrá personas que necesiten la compañía de otros. Va a haber gente que necesite sentir cerca a otros, compartir un tiempo de alegría, un tiempo de festejo. Ahora mismo hay personas que ya les está pesando el encierro y que quisieran poder ver a alguien. Podemos hacer una llamada, podemos mandar un mensaje, pero no hay como el encontrarnos con otras personas y abrazarnos. ¿Acaso no se siente raro usted cuando ha tenido que salir o ver a alguien querido, que no puede abrazarle como usted acostumbra?
necesitamos compartir simplemente para poder estar juntos. Y es importante que el Señor restaure nuestra mesa para que nosotros podamos compartir con otros nuestra mesa. Pero más que la mesa, poder compartir afecto, amor, cariño y, ¿por qué no?, también a Jesucristo. Esta acción de Jesús nos enseña a compartir con el hambriento y con el cansado. Los discípulos ahora tenían suficiente, pero estaban hambrientos y estaban cansados después de una larga jornada. Usted se imagina después de toda la noche y después cuando Jesús les dijo que tiraran la red al lado derecho, y cuando la sacaron, todo el esfuerzo que hicieron para traer todos los peces, todo ese cansancio acumulado, y todavía tener que preparar el pescado y esperar a que se cocinara. Estaban cansados, estaban hambrientos, y Jesús lo sabía. Por eso Jesús les invitó de su pan y de su pescado. Hoy mismo hay quienes siguen trabajando. Hay personas que siguen ganando dinero, pero están cansados, tienen hambre. Y sabe, esas personas también necesitan alguien que las atienda. Esas personas necesitan alguien que les reconozca su esfuerzo. Alguien que les diga: estás haciendo un gran esfuerzo por tu familia, por ti, por los demás. Y a veces no les reconocemos el esfuerzo. Pero sabe, también esas personas necesitan a Jesús. Y por eso cuando Jesús restaura la mesa, quiere que usted sea el instrumento de Jesús para que otros puedan descansar. Para que otros puedan, después de su arduo trabajo, venir a descansar en los brazos de Jesús. Qué hermoso que usted sea un instrumento para que otras personas puedan alimentarse cuando están haciendo su trabajo, cuando están regresando a casa cansados. Pero además, la acción de Jesús nos enseña también a compartir con el hermano. Hay quienes tienen trabajo, hay quienes tienen abundancia, hay quienes tienen comida, pero necesitan ser escuchados. Ellos también necesitan a Jesús. ¿A cuántos estamos dispuestos a llamarles por teléfono hoy mismo, mañana, en el transcurso de la semana? ¿No sabe a quién llamarle? Haga una lista de sus amigos. Seguramente usted está en un grupo de WhatsApp. Ahí tiene personas a las que les puede llamar. Ahí tiene personas a las que les puede preguntar: ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Porque si usted quiere que Jesús restaure su trabajo, su abundancia y su mesa, necesita hacer ajustes en su vida. Porque si usted no está dispuesto a hacer eso, usted está como muerto. Si usted ha tenido esas actitudes, necesita morir a ello y resucitar a una nueva persona. Usted necesita resucitar a ser un nuevo individuo. Usted necesita resucitar y actuar de una manera diferente a cómo estaba sucediendo todo esto. Como conclusión, quiero que meditemos en esto. ¿Por qué Jesús se presentó de esta manera ante los discípulos después de la resurrección? Pienso que Jesús les estaba diciendo que cuando murieran a sí mismo,
a sí mismos, pasarían por momentos de dificultad, pero que Él estaría presente hasta el fin del mundo para restaurar su fuente de ingreso, para restaurar la abundancia que necesitaran para compartir con otros y para que nunca les faltara el alimento en su mesa, para que hicieran sentir bien a las personas que estuvieran cansadas y necesitadas. ¿Por qué permitió el Señor que tú vivieras esta situación? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer contigo? Yo creo que el Señor quiere que tú mueras a tu manera de pensar antigua, para que hoy tengas una nueva manera de pensar y una nueva manera de actuar. El domingo de resurrección podemos celebrarlo, pero va a tener más sentido cuando tú hayas muerto a tu vieja manera de ser y resucites a uno nuevo. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias porque estuviste dispuesto a morir un viernes, a entregar tu cuerpo en sacrificio, a morir en la cruz. Pero también te damos gracias porque al tercer día resucitaste. Te levantaste para demostrar que eres el Salvador del mundo, para demostrar que Dios el Padre te había enviado y ahora estaba encerrando todo en la resurrección para que todos volteáramos a verte y todos reconociéramos que tú, Jesús, eres el Salvador del mundo. Te damos gracias porque no solamente nos dejaste con algo religioso, te damos gracias porque nos has regalado la vida eterna, porque nos has regalado la salvación, pero también te damos gracias porque nos has dejado enseñanzas prácticas de tu resurrección para nuestra vida cotidiana. Y hoy, Señor, queremos pedirte que tú vengas a nuestra vida, que vengas a nuestro trabajo, que nos des una manera diferente de realizarlo. Queremos pedirte también que nos des abundancia, Señor, no para vanagloriarnos, sino para poder compartir con los que necesitan. Pero también, Señor, queremos pedirte que pongas alimento en nuestra mesa para satisfacer nuestras necesidades, la de nuestra familia, Señor, pero también la de aquellas personas que hoy están cansados, que hoy están hambrientos y que están necesitados. Señor, pero sobre todas las cosas, permítenos compartir con los que no te conocen, para que ellos puedan reconocer que Jesús es el Salvador. Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Agradezco que me hayas acompañado en esta transmisión y te invito nuevamente a que nos sigas en las redes sociales. Los lunes a las 7 de la tarde, los miércoles a tener un tiempo de oración, igualmente a las 7 de la tarde. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Amén.